Hola, soy María Luisa. Nací autista y moriré autista, pero no me enteré que el autismo me había acompañado toda mi vida, sino hasta mis 31 años. Pero el autismo siempre estuvo ahí. Estuvo en mi mutismo situacional, en mis retos sociales, en mi necesidad de aislarme, mi sensibilidad táctil, olfativa, auditiva, visual, gustativa, acompañada de retos vestibulares, propioceptivos, interoceptivos, retos de funciones ejecutivas y mucho más. Siempre estuvieron ahí los meltdowns, los burnouts, todo. Simplemente que fue más fácil etiquetarlo de otras cosas. Pero no te ves autista, dijo la persona que no ve mis retos invisibles. No te ves mexicana, pero pues aquí nací, tengo la nacionalidad. No te ves operada, tal vez no me ven, no estoy ahí parada, pero tengo las cicatrices y aún así puedo caminar. Todo esto se siente como un no te ves, no te ves, no te vemos. Una nota, el día de hoy estoy aquí yo para compartirles mi historia. Sin embargo, el autismo se ve y se vive diferente en cada persona. Es imposible que una persona represente todo el espectro. Sé que muchos de ustedes me ven aquí hoy y dicen, tú no te ves como mi hijo de 5 años, tú no te ves como mi hija de 8 y así, y lo entiendo. Ya tengo 33 años, por un lado, y por el otro probablemente eh, nuestras necesidades sean diferentes, nuestros entornos, nuestros contextos y también nuestras coexistencias. Pero el estar aquí lo tomo con mucha responsabilidad y con mucho respeto para la comunidad autista y con toda la intención de sensibilizar y de informar eh, un poco más sobre qué es el autismo de una manera digna, sin invisibilizar las necesidades que sí tenemos. Hoy estoy aquí yo para compartir mi experiencia. El simple hecho de que yo pueda estar aquí ya descarta a gran parte del espectro que no podría estar aquí para hablarlo como yo. Y estoy consciente de eso. Pero hay muchas cosas en las que sí me puedo yo identificar y puedo yo relacionarme con ellos y puedo entender a veces cómo se sienten. Puedo entender que a veces el mundo duele, el ruido duele, las cosas se sienten demasiado, a veces las situaciones no se entienden y pues nada. Cada cabeza es un mundo y hoy les voy a compartir pues un cachito del mío. Cuando un adulto recibe un diagnóstico, su diagnóstico es tardío. Cuando un adulto recibe un diagnóstico, lo tiene que buscar, mientras que a un niño se lo buscan. Cuando un adulto recibe un diagnóstico tardío, tuvo un error, tiene que pedir ayuda, mientras que a un niño se la dan. Cuando un adulto recibe un diagnóstico tardío, tiene que buscar información, herramientas y apoyos, mientras que a un niño se los dan. No fue solamente un diagnóstico tardío, fue una vida sin apoyos, comprensión y herramientas. El diagnóstico tardío de autismo en mujeres se debe a que los rasgos son más sutiles y enmascarados, lo que lleva a su infradetección. También hay hombres de diagnóstico tardío, aunque es
más común en mujeres. Se empezó a estudiar recientemente apenas en mujeres. Y esto provoca que las mujeres no accedan a los apoyos necesarios, experimentamos problemas de salud mental, tales como ansiedad, depresión, y muchas somos erróneamente diagnosticadas con otras condiciones. La falta de herramientas diagnósticas sensibles al género, tales como al género femenino, tales como el A22, que tiene un gran sesgo de género, hace que muchas mujeres no cumplan con los puntos de corte, así como la persistencia de estereotipos culturales que también van contribuyendo a ese retraso. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando tanto un adulto recibe su diagnóstico, tanto como papás reciben el diagnóstico de sus hijos? Y lo sé porque también soy mamá. También recibí el diagnóstico de mi hija. Este año haré el de mi hijo, pero ya les platicaré, no me sorprendería, no me sorprende. Pero se siente un momento de, ok, no estaba mal, me dieron un juego de mesa diferente. Y enterarte que eres neurodivergente o que la persona a tu cuidado es neurodivergente es como enterarte que mientras los demás jugaban damas chinas, tú jugabas ajedrez. El tablero es el mismo, pero las piezas y las reglas no. Entonces muchas veces los demás te decían, nada más es avanzar al frente y se come así, llegas al final y le pones otra y ya se hizo reina. Pero tú tenías fichas de ajedrez. Tú tenías un caballo que no tenías otra forma más que moverlo en L. Tú tenías una torre que solo avanzaba para enfrente o hacia los lados, o hacia atrás. Tenías peones, alfiles y tenías reglas diferentes. Y no entendías por qué todo el mundo te decía que era más fácil de lo que estaba haciendo para ti. Y volteabas a ver a los otros y no entendías por qué los demás sí estaban entendiendo el juego y tú no. Tus piezas se mueven diferente y tienen otras habilidades. Y entender a cada una va haciendo que el juego sea más llevadero. No estabas mal, tu cerebro procesa diferente. No estás mal, tus necesidades de apoyo son diferentes. Para jugar ese juego necesitas adecuaciones, necesitas herramientas y eso está bien. Un diagnóstico tardío tiene consecuencias y son responsabilidad de toda la sociedad. Entre más años pasamos recibiendo invalidación constante, no es lo suficiente, la forma en que sientes es demasiado, la forma en que procesas no es normal, no eres, vas teniendo un desgaste emocional y mental, aislamiento social, problemas de salud física y mental, dificultades laborales y académicas, acceso limitado o nulo a recursos y apoyos, falta de sentido de pertenencia a lo largo de la vida, crisis de identidad, sentir que no eres igual a los demás, pero nunca entender por qué, etiquetas aprensiva, rara, antisocial, seca, cortante, maleducada, grosera, cuadrada, muchas preguntas de vida que no se responden, que no se resuelven, y sobre todo el aumento de la posibilidad de riesgo a suicidio. Y justo mientras les leo esto, me quedo reflexionando y no solo es el diagnóstico tardío el que tiene estas consecuencias, también es cuando el acompañamiento no es digno. También es cuando el trato no es neuroafirmativo. También es cuando no se te permite ser autista, cuando se busca cambiar tu conducta para adaptarte a un modelo normal y no se valida
que tu forma de ser y de existir es válida y valiosa. Por cada diagnóstico tardío significa que una persona no fue vista por toda una sociedad. Imagínense 31 años, no se dieron cuenta mis papás, a pesar de que todo el ADR, pues sí, son mis historias de la infancia. No es culpa de ellos, no había información. ¿Cuántos maestros que conviven con tantos niños al día y no se dieron cuenta porque siempre cumplía y estaba callada, entonces no daba lata? Tampoco fue su culpa, no tenían información. ¿Cuántos médicos? Tan solo el pediatra, psicólogos, fui 15 años a terapia de manera intermitente. ¿Cuántas personas, toda una sociedad, cuántos no voltearon a ver a una persona con diagnóstico tardío? Y es que la falta de diagnóstico no hará que la persona deje de ser autista, hará que la persona no reciba apoyos. Las personas tenemos el derecho a conocer nuestro neurotipo. Conocer nuestro neurotipo nos permite saber que nuestra forma de ser y de existir es válida y valiosa. Nos permite acceder a recursos, apoyos, herramientas. Tenemos el derecho a saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo. Tenemos derecho a conocernos a nosotros mismos. Y tenemos el derecho de no vivir con el dolor de por qué me ocultaron algo tan importante de mí toda mi vida. En el caso de las personas a las que sí se diagnosticaron, no se les dijo. Y en el caso de las que no se diagnosticaron, pues sí notamos que había retos, pero no le dimos importancia. Y bueno, story time de cómo descubrí que era autista y altas capacidades. Antes que nada, quisiera decir, altas capacidades es otro neurotipo. Poco comprendido. Las altas capacidades es como si todos tuviéramos una cubeta de capacidad intelectual. Las altas capacidades tienen una cubeta tal vez más grande. Las cubetas de todos vienen vacías. Y si a todos le echamos un chorrito de agua, hay unas que se llenan más rápido, pero las que están más grandes, que son las de altas capacidades, requieren más agua y demandan más agua porque si no se evapora, porque requiere más agua. Y si no, el cuerpo está pidiendo esa demanda y está así. Tiene sus retos también las altas capacidades. Es estar súper consciente a veces de el papel que estás jugando con neurodivergentes, sobreanalizar y estar extremadamente consciente de el papel que estás desempeñando y cómo te percibe el mundo. Entonces, quiero tomar esa pequeña pausa. Pero ahora sí les platico. Esta es Matilde. En la foto en medio es Matilde descalza y mi pancita con Joaquín adentro. En el 2018 me convertí en mamá por primera vez. Fue una cesárea de emergencia. Matilde todavía se acuerda y me dice, mamá, el día en que yo nací yo no estaba lista para nacer. Fue una cesárea un tanto difícil, casi no la cuento, o sea, casi no sobrevivo, pero bueno, se logró.
Y los doctores estaban impactados, me dijeron que nunca habían visto a una bebé nacer tan enojada. Ahora sé que no estaba enojada. Mi bebé nació a un espacio con muchas luces de quirófano, con mucho ruido de quirófano, a un espacio frío de quirófano, a una velocidad y a un ritmo de quirófano, a un mundo sobreestimulante, para el cual ella no estaba lista, y ese mundo en el cual no estaba adaptado para ella. Yo siempre dije, que Matilde llegó a este mundo sabiendo lo que quería, porque lo hacía muy evidente. Se podía comunicar su manera desde que nació. Fue un reto. No sé cómo sean otras maternidades. En el hospital yo tenía una mentalidad de cómo iba a ser la maternidad. Yo pensé, bueno, nacen los bebés, van a la cuna, biberón, carriola, abuelos, yo a trabajar. Y llega esta bebé, Matilde, agarro, cuna, y empieza a llorar como si hubiera clavos en la cuna. No había clavos en la cuna. Y yo, solo se calmaba el pecho, siempre. Y yo estaba muy frustrada porque las visitas no paraban de llegar, yo quería que pararan. Y yo estaba angustiada y yo decía a las enfermeras, ¿qué tiene mi bebé? ¿Por qué no se queda en la cuna? Porque solo quiere estar pegada. Y me decían, no se preocupe señora, ya la irá conociendo. Y yo no la conozco. Iba, la cargaba, la gente se enojaba, no se dejó cargar por nadie que no fuera yo las primeras 2 semanas. A las 2 semanas se dejó cargar por su papá y así. Y bueno, total que Matilde fue creciendo y yo dije, algún día yo puedo ir acompañándola. Si no aguanta la ropa y prefiere estar en pijama, está bien. Qué rico estar en pijama. No necesita la ropa ahorita. Ya crecerá y tendrá que usar ropa todos los días. Puede estar en pijama. Le puedo poner unas pijamas bonitas y cómodas. No me gusta usar zapatos. Está bien. Puedo buscarle unos que no se sientan tanto cuando salgamos, pero la mayor parte del tiempo creo que está bien estar descalza. A mí me gusta estar descalza. No se podía dormir afuera, en la calle, en otros lugares. Yo decía, está bien. Yo puedo dejar todo lo que esté haciendo y puedo irme a la casa. Puedo salirme de la reunión sola con ella y darle su espacio de su siesta en la casa. Yo la traje al mundo y yo puedo hacer que el mundo sea un espacio más amable para ella. Porque sí, se sentía que a veces dolía. Cuando Matilde cumplió 4 años, una amiga que se dedica a todo el tema de educación, de desarrollo y así, por primera vez se agarró de confianza, porque no siempre las personas toman a bien estos comentarios, pero yo llevaba rogando desde ese día en el hospital porque alguien me diera una palabra para investigar. Y fue cuando me dijo, ¿no has pensado en evaluar a Matilde de autismo? Y yo le dije, no.
no sabía que esto podía ser autismo. Pero gracias por decírmelo, voy a investigar. Y me puse a investigar. Encontré a la primera neuropsicóloga con la que empezamos el primer proceso de evaluación y respondiendo las preguntas, yo decía, pues eso es normal, yo también lo hacía, eso es normal, yo lo sigo haciendo, eso es normal, ella no lo hace, pero yo sí, eso no es normal, ella así. Y no era normal. Después de un rato dije, bueno, pues tal vez yo sea autista. Se saturó de trabajo esa neuro y se quedó pendiente la evaluación. Y dije, ok, no urge, de lo que he investigado, no urge saber si es autista o no. Sí urge acompañarla. Y su reto estaba siendo sensorial, ahora que sabía que existía un mundo llamado procesamiento sensorial. Dije, ahora lo que sigue es hacerle un perfil sensorial. Y eso en terapia de integración sensorial, ocupacional y demás. Y yo mientras estuve investigando todo lo que pude sobre autismo, investigué sobre autismo en adultos y entendiendo que el autismo tiene un gran factor genético, dije, bueno, tal vez soy yo. Y así fue como fui por mi evaluación de autismo. Y bueno, esta es mi familia. En el 2015 ya me casé con Eduardo y juntos tuvimos a Matilde en el 2018 y a Joaquín en el 2021. En el 2021-2022 comienzo yo el primer proceso de diagnóstico de Matilde, el cual se queda inconcluso. Y digo comienzo yo con mucho respeto a Lalo, mi esposo, y él está de acuerdo en compartir esto, lo hemos platicado, porque sabemos que muchas familias lo viven. Él tomó muy mal el hecho de que yo quisiera pasar por este proceso de evaluación. Él sentía como que íbamos a criticar a Matilde o íbamos a exponerla o algo así, no entendía por dónde venía esto. Y tenía él muchos estigmas sobre el autismo. Entonces, para mí era algo que yo sabía que era importante. Hasta ese momento habíamos llevado, antes de pandemia, una crianza un poquito más cargada hacia mi lado. Él se iba a trabajar todo el día, es arquitecto, entonces construía mucho fuera de la ciudad. Entonces Matilde y yo éramos uña y mugre y hasta que fue pandemia se invirtieron los roles en los cuales yo a dedicarme, más adelante les diré mi trabajo y mi carrera, lo pueden ir adivinando si quieren. Pero en pandemia mi carrera se fue para arriba, la suya se pausó un poco y entonces le dije, pues te toca paternar. Y se empezó a involucrar y poco a poco le tocó entender un poco más por qué era yo tan rígida con las rutinas, por qué era tan rígida con los hábitos, con la alimentación y con todo, porque no solo era idea mía, sino que realmente Matilde estaba bien cuando estaba regulada y cuando algo de eso que yo mantenía con mucha rigidez no se cuidaba, ella realmente la pasaba mal. En el 2024 yo busco mi diagnóstico, posteriormente ya el de Matilde. Y después Eduardo también es identificado como autista con atención divergente y también altas capacidades. Joaquín, bueno, apenas tiene 4 años.
en el modelo de escuela en el que está él, en el contexto que está él ahorita, sabemos que el diagnóstico de autismo en su contexto, en nuestro contexto en el cual le brindamos los apoyos que necesite sin necesidad de un diagnóstico, sabemos que puede esperar a que también él tenga más confianza de abrirse con la terapeuta y todo eso. No sería lo recomendable en todos los casos. Ha sido algo que he ido hablando con muchos profesionales que nos han acompañado y todo eso. Joaquín, como yo, tiene su mutismo situacional y me encantaría que es algo que hemos ido acompañándolo y trabajando con él y mejor nos hemos enfocado en ese acompañamiento y los retos que él tiene. Y ya próximamente tendremos su evaluación. Eduardo y yo como pareja tuvimos mucho desgaste porque a veces desde no conocer nuestros neurotipos podemos pensar que el otro está haciendo las cosas por falta de amor o por desinterés o por distracción. Entonces, pues sí, vivir este proceso de diagnóstico tardío los dos ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso duro. Como pareja en crianza activa, tienes pocos espacios para procesar y casi pues cuando por fin se duermen los niños, entonces queda poco espacio libre y tienes que decidir si lo tomas para pareja o lo tomas personal. Y afortunadamente hemos podido crear un espacio seguro para que los dos veamos nuestros procesos viviendo juntos, pero respetando que cada uno está en diferentes etapas de vivir nuestros procesos y acompañándonos. No es fácil, es replantearte toda tu vida. Y eso también está bien. Creo que parte de hacer una familia es hacer un espacio seguro para todos. Y bueno, una pregunta que me preguntan mucho es ¿qué nivel de autismo tienes? O muchas veces me presentan, tengo un hijo autista nivel 2 o soy autista nivel 1 o así. Si bien las evaluaciones requieren presentar, sobre todo para trámites y para solicitar apoyos, un nivel erróneamente llamado grados, no es una tarjeta de presentación. Y es que antes de preguntar eso, necesitas entender que el autismo no es lineal y que es dinámico. No es lineal, por lo tanto no es o menos autista o más autista, sino que es más como una ruedita, algo así. Una persona neurotípica, lo que se le llamaría un cerebro normal, pero no lo es. Todos tenemos cerebros diferentes. Sus retos, sus desafíos y sus habilidades, todo va más al centro. Un cerebro con neurodivergente, su ruedita va con más aristas hacia afuera. Y es más como una ruedita y cada persona tiene la suya. Por eso cada persona autista es diferente. Por eso es un espectro, porque esas rueditas tienen una combinación infinita. Esa ruedita es dinámica, lo que significa que las necesidades pueden ir cambiando incluso durante el mismo día. Les voy a poner un ejemplo de eso. Pero bueno, entonces les decía que no son grados, no es qué tan autista eres, sino que son los 3 niveles de apoyo y estos dependen más del entorno que de la persona.
Aquí me gustaría explicarles, casi al principio les comenté que yo tengo una cirugía de columna. Yo durante 6 meses estuve en silla de ruedas, cama. Y bueno, cuando estaba yo en mi casa, en esa época, yo podía agarrar cosas de mi cuarto sin moverme de la cama y podía desplazarme apoyándome de los muebles para ir al baño y de vuelta. Pero si yo tenía que salir, requería que alguien me bajara por las escaleras, que me subieran al coche, que cargaran mi silla de ruedas, que la bajaran, que si no alcanzaba algo me lo alcanzaran. Y así entonces yo les pregunto, si bien mis niveles de apoyo cambiaban de mi casa a la calle, ¿qué cambiaba? ¿Cambiaba yo o cambiaba mi entorno? Y es que un entorno bien adaptado puede reducir la cantidad de apoyos visibles de la persona, mientras que un entorno demandante puede aumentar el nivel de apoyo de la persona. Entonces yo ahorita estoy en un cuarto, sola, tengo el ventilador fresco en mi cara, estoy hidratada, estoy un poco cansada, he estado en un congreso varios días, pero estoy tranquila aquí. Probablemente si estuviera presencial ahí me habrían visto desregularme varias veces durante el evento, me habrían visto con canceladores de ruido, me habrían visto poco disponible en varios puntos del día y así. Y bueno, mis niveles de apoyo irían cambiando. Y es que la discapacidad no está en la persona autista, la discapacidad está en un entorno poco adaptable. Esta foto mía me encanta. Ese era mi trapito. Y me encanta agarrar mi trapito y chuparme mi dedo y agarrarme mi pelo. Y ahí lo que yo estaba haciendo era regularme. Y algo que recuerdan mucho mis hermanos, que hizo la chiquita, y mis papás, era que yo hacía eso todo el día. Es que mi entorno me sobreestimula mucho. A veces mi entorno duele, a veces me duele el ruido. Huelo demasiado, huelo las emociones de las personas, puedo oler si alguien se está enfermando, puedo oler las reacciones de la persona en una conversación, puedo escuchar todas las conversaciones que suceden a mi alrededor al mismo tiempo y así. Y esta foto, cuando la volví a ver después de saberme autista, me conmueve mucho. Y me conmueve aún más porque mi hijo Joaquín ahora se regula con mi pelo. Y me da paz reconocer lo que él está necesitando en ese momento y que no sea él solo en una multitud intentando regularse con lo que tiene en la mano. Pero bueno, un diagnóstico oficial no te va a decir si eres autista o no. Al menos no uno bien hecho. Ojo ahí, profesionales, no se me pongan todavía rejegos, ténganme paciencia. Un diagnóstico bien hecho te va a explicar cómo funciona tu cerebro, cómo procesas toda la información, cómo se ve y se vive el autismo y o las otras neurodivergencias o coexistencias, coocurrencias en ti. Y te va a ayudar a ver en papel realmente quién eres. Te va a dar las herramientas para que vivas y te sientas mejor. Sí va a decir autista, sí va a decir atención divergente o TDA, sí va a decir el diagnóstico al final del día, pero si no viene acompañado de toda esta interpretación,
no te va a servir de mucho. Tengan paciencia, los procesos de evaluación que valen la pena son largos, porque los mejores profesionales se toman su tiempo de conectar y conocer a la persona, justo porque para muchas personas va a ser la primera vez que se sientan vistos y validados. Los diagnósticos salvan vidas. Para los adultos, para muchos adultos, muchos llegan a su diagnóstico tardío en el punto de quiebre. Muchos llegan al diagnóstico ya con depresión, con ansiedad, con problemas de salud, con el sentimiento de que no caben en este mundo. Que alguien realmente haga bien su trabajo y conecte con lo más humano de sí para ayudarte a entenderte, para darte las herramientas, y así hace toda la diferencia. Han sido días muy emotivos. No me voy a disculpar. Pero bueno, no me llames funcional. Que muchas veces me ven y me dicen, bueno, pero es que tú sí eres funcional. Y es que la clasificación de las personas autistas como funcionales o no funcionales inició en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esto clasifica a la persona basándose en si le funciona o no a la sociedad. Básicamente, si me funcionas para generarme dinero o algún beneficio, bien. Y a los que no, les daban gas, literalmente. Y a los que sí, se les ponía a trabajar. Esta clasificación anula nuestras necesidades y antepone las de la sociedad. Porque muchas veces para funcionar a la sociedad no estamos funcionando para nosotros mismos. Muchas veces para funcionar a la sociedad estamos rompiendo con nuestra salud mental. Estamos atentando contra nuestras necesidades más básicas y esenciales. Además de que no somos máquinas como para que nos pidan que funcionemos, ¿verdad? No es funcionalidad, es alto enmascaramiento y nos cuesta hasta la vida. El enmascaramiento es intentar no incomodar a los demás con tus rasgos, mientras la única persona incómoda eres tú. Es romperte a cachitos para caber en un lugar donde no deberías de estar. Es hacerte más digerible para alguien que no te quiere ni masticar. Desenmascarar es decir, atragántense. Esta soy yo. Y está bien. Y mis necesidades importan. Todos tenemos el derecho a desenmascarar libremente. Sin embargo, no todos tenemos el privilegio de tener la seguridad del entorno para hacerlo. Muchas personas pierden a su familia, la custodia de sus hijos, muchos pierden trabajo, muchos pierden amistades, muchos pierden su patrimonio, sus ingresos, su seguridad, muchos pierden todo. Pero bueno, aquí está mi hermano latoso burlándose de mí allá atrás. Y bueno, después del diagnóstico, fue todo un reto. Pero bueno, he ido trabajándolo mucho y analizándolo encontré que mi receta secreta, que se las voy a compartir hoy,
para ustedes, para sus familiares, para sus pacientes. Y ya me contarán si incluso para las personas alistas, que son las personas no autistas, funciona. Tal vez también. En otra intensidad, pero igualito esto no se trata solo de validar a las personas autistas, sino simplemente validar a las personas, ¿no? Pero bueno, mi receta secreta es encontrar el balance y el equilibrio de mis necesidades sensoriales, emocionales y mis intereses profundos. Bueno, lo sensorial es como percibo el mundo a través de mis sentidos. Yo recibí mi primer perfil sensorial a los 32 años de edad. Un perfil sensorial te explica de los 8 sentidos. No son 5, son 8. Cómo tu cerebro lo procesa. Yo descubrí que no todos escuchan, que no todos huelen, no todos sienten, no todos ven y perciben todo al mismo tiempo con la misma intensidad 24/7, a diferencia de mí. Me permitía acceder a herramientas que no conocía. Descubrí que con canceladores de ruido, texturas, vibraciones, peso y demás podía ayudar a mi cuerpo a sentirse mejor y por lo mismo ayudar a mis emociones a ser más manejables para mí. Si no tenemos la parte sensorial equilibrada, es difícil regular las emociones. Si no lo entienden, enciérrense en un coche caliente 20 minutos. A ver si no se ponen de malitas. Así se siente, pero tal vez con mayor sensibilidad a cosas más cotidianas. Pero nuestro cerebro filtra la información diferente. Emocional. Aprendí que la intensidad de mis emociones es válida y valiosa después de años de que me dijeran, eres chillona, es exagerada, eres. Sí, llevo muchos años en terapia. Una vez con Joaquín en Rebozo, fui al súper, tenía que comprar una medicina para Matilde. Dije, ok, me bajo, Joaquín tiene que dormir una siesta, me lo puedo dormir en el Rebozo, compro la medicina, compro algunas cosas que faltan y él se duerme en el Rebozo la siesta y yo puedo pasear y ya. No llegué ni a panadería, que es el segundo espacio, cuando colapsé. Y entre temblorina, llanto y todo, tuve que llamarle a mi papá para que me sacara de ahí. Y estaba yo llevando un acompañamiento y la psicóloga sin saber nada de autismo, porque no sabemos ahí que era autismo, lo manejó como ansiedad. Y me dijo, ok, la ansiedad es miedo. Y tú sentiste miedo. Explícame dónde lo sentiste en tu cuerpo. Y no era miedo. Y yo le describía tal cual lo que había sentido y así, y era un meltdown y la estaba pasando muy mal, era una crisis y yo estaba haciendo demasiada gente y empujándome y a mucho ruido y todo, y para mí estaba siendo agobiante, y para mí es agobiante ir al súper. Y es estar viendo la lista mientras tengo que estar alerta de que no le haga nada a mi hijo, mientras que no me abran la bolsa, mientras aparte empuja el carrito, mientras tienes que encontrar los productos, que no se te olvide nada, mientras ya te encontraste a 3 personas conocidas y mi cerebro colapsa y yo no puedo. No era una crisis de ansiedad por ir al súper, era una crisis autista. Y después cuando la entendí así, la entendí mejor. Cuando lo vi desde el enfoque del autismo, el acompañamiento, las herramientas que me ofrecían, la contención, y por primera vez en mi vida todo me hacía el total sentido.
Ya no se trataban mis crisis de autista como crisis de ansiedad y ahora por lo tanto puedo aprender a manejarlas y anticiparme a ellas, incluso prevenirlas o espaciarlas. Y bueno, mis intereses profundos, mis intereses importan y me regulan. Los intereses que en el manual diagnóstico le dicen intereses restringidos y que nos restringen y así, digo que son expansivos. Las personas alistas, no autistas, crecen fuera de su zona de confort. Tienen que salir al mundo y todo y ahí crecen y así. Las personas autistas no. Nosotros salimos al mundo y ahí vivimos. Tenemos que ir al súper, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a dar conferencias, tenemos que ir y hacer y todo eso, tenemos que vivir. Pero ¿qué pasa después? Después regresamos a nuestro espacio tranquilo y ahí es donde reconectamos con nuestros intereses profundos. Ahí, con nuestros intereses profundos, nos regulamos y procesamos todo lo que acabamos de vivir, de todo. Entonces, en realidad, para mí los intereses profundos no son restringidos, son expansivos. Más en integrar todo lo que he vivido, más en procesar todo y me hacen conectar conmigo de nuevo. Cuando estoy acercándome al burnout, cuando lo estoy pasando muy mal, hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando te sientes perdido, encuéntrate en las cosas que más te gustan. Y eso me hace entender la importancia de mis intereses profundos. Y sí, antes yo decía, si me da tiempo, lo hago. Si me da tiempo, me siento a ilustrar. Si me da tiempo, me pongo a bordar. Si me da tiempo, si me da tiempo, si me da tiempo. Ahora ya no. Ahora es una necesidad básica para regularme y necesito hacerlo como una necesidad básica, darle su tiempo en serio. Pero pues sí, también si me clavo en mis intereses profundos, puedo olvidarme de hasta comer. Aquí entra el monotropismo o el hiperfoco y mis diferencias en el procesamiento sensorial del sentido interoceptivo. Y bueno, mi interés profundo, lo que yo estudié es diseño de moda, industria del vestido, con especialidad en negocios de moda y tendencia. Me dedico a asesorar marcas de moda. Ahorita se los platico un poquito más. Pero bueno, ¿qué ha hecho que pueda ser independiente? Adquisición de herramientas de lenguaje y comunicación. Hay muchas formas de comunicarse. Bueno, esa foto me gustó, la puse porque es como mi foto de Shakira noventera. Son los chavos, lo vamos a entender. Mi adquisición de lenguaje y comunicación. Teniendo en cuenta que yo tuve autismo situacional, que yo tuve retos con el lenguaje y todo eso, si bien a mí se me fomentó el lenguaje hablado, hay muchos autistas que también se les puede dar otras herramientas alternativas y aumentativas de comunicación. Y está bien. Al final de cuentas es dar herramientas de comunicación para poder comunicar mis necesidades. Pude crear una red de apoyo, crearme de oportunidades laborales partiendo de mis intereses profundos. Siempre he emprendido yo. Adaptar mi entorno a mis necesidades personales y exigir a las personas que me rodean que se informen. Y bueno, mi trabajo, me dedico a lo que me apasiona. Les comentaba que soy licenciada en diseño de moda e industria del vestido. Asesoro a marcas de moda, les ayudo a vender más
Y pues dentro de las estrategias, me dio curiosidad y un día dije, voy a aprender a hacer tiendas en línea y aprendí a hacer tiendas en línea. Y desde el 2016 tengo mi agencia de e-commerce y ayudamos a los clientes a vender en línea. Mi equipo de trabajo está en diferentes partes del mundo, todo es en línea, así como mis clientes. Y bueno, por otro lado, el año pasado hice otro negocio por mi cuenta, por pura diversión. Hice crearista.com, que es donde vendo kits de manualidades y materiales creativos, que es otro de mis intereses profundos y así. Y puedo jugar un poquito con las estrategias de venta y demás. Tengo otro proyecto que ahorita se los enseño. Las dudas son bienvenidas. Lamentablemente el día de hoy no estoy en vivo. Les tuve que mandar esto grabado. Me habría encantado poder estar ahí. Espero que, aunque sea de esta forma, sirva de forma positiva para poder llegarle a más personas. Espero que lo puedan compartir aprovechando que quedó grabado. Las dudas me las pueden enviar, me pueden escribir. A mi otro proyecto que es Mente Autistamente, son mis redes sociales. Me pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, donde comparto a veces mis reflexiones, a veces mi experiencia de vida, a veces mis loqueras, a veces cotorreo y así. Y bueno, a veces discutiendo con políticos o con... No discutiendo, a veces intentando lograr un mundo más actualizado, más digno y más neuroafirmativo para las personas autistas. Espero que haya cambiado un poquito la perspectiva de alguien en cuanto al autismo el día de hoy. Si tienen dudas me pueden escribir con toda confianza. Y de verdad, a quienes acompañan a una persona autista, sea infancia, sea adolescencia, sea adultez, háganlo con amor, con dignidad, con respeto. Y por favor, actualícense. Y sí, además de los profesionales y de todo, escuchen a las voces autistas porque nosotros mejor que nadie entendemos por lo que pasan las personas a su cuidado. Muchas gracias por este espacio, gracias por la confianza y gracias por su tiempo.